Manejar el dolor en la ubre de la vaca tras el secado. Para las vacas, el secado es un proceso estresante y doloroso. El ganadero puede llevar a cabo prácticas para mitigar la incomodidad y dolor, como en todo problema. Para poder solucionarlo de raíz debemos comprender cómo se da esa situación y qué se puede hacer para mitigar o eliminar esa situación. El secado es la interrupción brusca o gradual del ordeño, lo cual se consigue reduciendo la energía consumida o la frecuencia de ordeño antes del secado. Estos casos están asociados a la congestión de la glándula mamaria de la vaca y causa dolor e incomodidad en la ubre. En el secado, la glándula mamaria de la vaca continúa sintetizando y secretando leche, con lo cual se incrementa la presión intramamaria unas 16 a 18 horas después de realizado el secado. La presión intramamaria aumenta rápidamente, produciendo goteo de leche y una respuesta inflamatoria moderada que a su vez ocasiona un aumento transitorio del flujo de sangre. A continuación, te hablaremos de factores que inciden en el dolor causado por el secado. 1. Vacas de alta producción lechera. El riesgo de dolor ocasionado por la congestión de la ubre en el secado es mayor en las vacas de alta producción lechera, ya que producen volúmenes superiores a los 20 kilogramos de leche por día. Estas vacas tienen mayor secreción mamaria al inicio de la involución al ser comparadas con vacas baja producción. 2. Interrupción brusca del ordeño. La interrupción brusca del ordeño, 40 o 50 días antes del día previsto de parto, es una práctica de manejo. Algunos hatos prefieren disminuir la frecuencia de ordeño varios días antes del secado para reducir la producción de leche. Aún así, hay algunas evidencias de que esta práctica podría causar cierto grado de incomodidad debido a la distensión de la ubre. 3. Número de partos. Las vacas primíparas o de primer parto pueden experimentar más incomodidad en el secado que las vacas multíparas. Aparte de su falta de experiencia previa, tienen una curva de lactación con mayor persistencia y una inmadurez relativa de la glándula mamaria. Estos factores pueden disminuir la tolerancia de las vacas primíparas a las presiones intramamarias altas. 4. Indicadores de dolor causados por el secado. Conducta de reposo. Las vacas reducen su conducta de reposo como resultado del dolor en la ubre, probablemente en un intento de aliviar la presión que sufren sobre esta zona. Por lo tal, evitan permanecer echadas y no se tumban a suelo para mitigar el dolor. Respuesta de comportamiento a la manipulación de la ubre. Cuando un estímulo se aplica en una zona dolorosa, la vaca lechera responde con un comportamiento de evitación, dando patadas, levantando la pata o sacudiendo la cola intensamente. La escala para evaluar el dolor en la ubre asociado a la congestión tiene 4 niveles. 0 significa sin dolor en la ubre, 1 con dolor ligero, 2 con dolor moderado y 3 con dolor severo, que va de no tener ninguna respuesta de comportamiento ante la palpación a mostrar rechazo. Hay evidencias que indican que el día después del secado, alrededor del 21% de las vacas sufren dolor en la ubre por la congestión en la glándula mamaria. Medidas de congestión y presión de la ubre. Cuando se interrumpe el ordeño, la leche acumulada en el tejido mamario causa un aumento de la presión intramamaria, presión que puede conducir al deterioro del tejido y, en consecuencia, causa dolor. Algunas medidas de presión o congestión de la ubre han sido sugeridas como medidas indirectas, causar dolor en la ubre de la vaca. La presión en la ubre se puede medir aplicando estímulos mecánicos en la glándula mamaria mediante palpación. La variación en la distancia entre pezones antes del último ordeño y el día después del secado es una medida práctica para evaluar la congestión en la ubre. El goteo de leche de la ubre se define como el flujo o gota de leche que cae desde un pezón, convirtiéndose en un factor de riesgo para el desarrollo de infecciones intramamarias. El aumento de las vocalizaciones puede ser indicativo del dolor ocasionado por la congestión de la ubre, también por periodos de estrés o hambre durante el secado. El secado es una situación estresante. El secado causa estrés fisiológico. El dolor es causado por la elevada presión intramamaria. Después del inicio del secado, se acompaña de una respuesta de estrés. Las vacas de alta producción lechera con un secado brusco y no gradual muestran una mayor presión en la ubre y un incremento de la concentración fecal de glucocorticoides, que es un indicador de estrés crónico. Cualquier situación nueva
puede desencadenar estrés, y el secado se asocia con prácticas de manejo que pueden ser percibidas por el bovino como factores estresantes. Las vacas secas se trasladan a otro corral donde se reagrupan con otras vacas y donde reciben una dieta baja en energía. Tenga en cuenta que el riesgo de sufrir infecciones intramamarias incrementa con la respuesta de estrés. Manejo y el tratamiento del dolor. Reducir las situaciones que pueden causar estrés crónico, tales como la competición por la comida entre vacas, el agua o un lugar confortable para echarse. Los corrales deben incluir un comedero suficientemente largo para que todas las vacas puedan comer al mismo tiempo. El corral debería tener al menos 2 fuentes de agua que funcionen correctamente. A iniciar el proceso del secado, hay que observar a las vacas, supervisar el posible goteo de leche, palpar la ubre y evaluar el dolor en la ubre. Puede ser de utilidad para estimar la incidencia de problemas de bienestar relacionados con el secado. Podemos concluir que se recomienda inhibir la producción de prolactina en las vacas de alta producción lechera con la visión de reducir la producción de leche en el secado y estimular la involución mamaria. Por ejemplo, el uso de una dosis única de cabergolina en el secado como potencial facilitador del secado reduce de forma efectiva el goteo de leche, la incomodidad y el dolor debido a la congestión de la ubre.